Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi espacio. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy tenemos una historia que ha dejado a todos sorprendidos. Halil Ibrahim Ceylan habla por primera vez sobre Esla y revela por qué no pudo perdonarla. Un relato lleno de emociones, frases fuertes y momentos inesperados. Halil Ibrahim Ceylan, el galán que ha conquistado el corazón de miles de mujeres con su talento y carisma, rompió el silencio en una entrevista exclusiva. El actor, con voz entrecortada, confesó: "No pude perdonar a Esla, porque la amaba demasiado". Cuando uno ama de verdad, el dolor se vuelve insoportable. Estas palabras han generado un impacto inmediato en sus fans, quienes no podían creer lo que estaban escuchando. Muchas de sus seguidoras comentaron en redes sociales que jamás lo habían visto tan vulnerable, tan sincero y al mismo tiempo tan dolido. El romance entre Halil y Esla siempre estuvo rodeado de rumores, miradas cómplices y momentos intensos. Sin embargo, la ruptura sorprendió a todos, ya que parecían inseparables. Durante la entrevista, Halil recordó una de sus últimas conversaciones con Esla. Él afirmó: "Ella me dijo que las cosas cambiarían, que podíamos empezar de nuevo. Pero en mi interior sabía que algo se había roto para siempre". Este momento de confesión fue uno de los más comentados en las redes, ya que muchos seguidores sintieron la profundidad de su tristeza. Lo más impactante fue cuando Halil compartió cómo el amor, que alguna vez fue su mayor fortaleza, se convirtió en su mayor debilidad. Con lágrimas en los ojos, expresó: "Amarla tanto fue mi error". Cuando confías ciegamente, no puedes ver las señales que están frente a ti. Y cuando la verdad llega, te destruye. Estas declaraciones dejaron a la audiencia con la piel de gallina, pues mostraban el lado humano detrás del artista que todos admiraban. Esla, por su parte, no ha dado declaraciones públicas sobre el tema, lo que ha despertado aún más la curiosidad del público. Las especulaciones no se han hecho esperar. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? ¿Hubo una traición, un malentendido, o simplemente el desgaste natural del amor? Lo cierto es que Halil dejó claro que su decisión de no perdonar no fue por falta de amor, sino precisamente porque ese amor era demasiado grande. Y como él mismo dijo: "Cuando amas sin medida, el dolor se convierte en una cadena que no te deja respirar". Durante el relato, Halil también habló de cómo intenta reconstruirse tras la tormenta. "Me enfoqué en mi trabajo, en mis proyectos. La actuación me salvó, me dio un refugio. Pero cada vez que alguien menciona su nombre, siento un vacío". Estas frases conmovieron profundamente a sus fans, quienes le enviaron mensajes de apoyo, recordándole que no está solo y que merece ser feliz. En un momento inesperado de la entrevista, Halil recordó una frase de Esla que quedó marcada en su memoria: "Ella me dijo, el tiempo lo cura todo". Y yo pensé: tal vez el tiempo cure las heridas, pero nunca devolverá lo que se perdió. Este recuerdo dejó claro que, aunque él intenta seguir adelante, las cicatrices siguen muy presentes en su vida. Halil continuó relatando que, en medio de todo este torbellino de sentimientos, aprendió una de las lecciones más duras de su vida: la fragilidad de la confianza. Cuando pierdes la confianza, aunque el amor siga vivo, la relación se convierte en un campo de batalla interno. "Por fuera sonríes, pero por dentro estás roto", afirmó con la mirada perdida. Estas palabras resonaron con miles de personas que han atravesado situaciones similares, lo que convirtió su testimonio en un espejo de realidades compartidas. A lo largo de la entrevista, el actor también habló de la dificultad de mostrarse vulnerable ante un público que lo ha idealizado por tanto tiempo. "Soy un ser humano antes que un actor. Y como ser humano, me equivoco, me caigo y sufro. Mostrarme frágil no me hace menos fuerte, al contrario, me acerca a quienes me siguen", declaró con valentía. Este gesto fue aplaudido en redes, donde numerosos mensajes resaltaban la autenticidad de Halil, contrastando con la frialdad habitual de las declaraciones públicas de otras celebridades. Entre recuerdos y confesiones, Halil describió cómo cada lugar, cada canción y hasta cada aroma le recordaban a Esla. "Hay días en los que creo haber avanzado,
pero basta una melodía para devolverme al inicio de todo. Es como una herida que sangra al menor roce, dijo. Su sinceridad desarmó incluso a los periodistas presentes, que prefirieron guardar silencio en algunos momentos para no interrumpir la intensidad del relato. Los seguidores también comenzaron a especular sobre si este relato abriría una puerta a la reconciliación. Sin embargo, Ali fue contundente: perdonar no siempre significa volver. A veces perdonar es simplemente aprender a soltar, aunque el corazón no quiera. Con esta frase, muchos comprendieron que su decisión no buscaba dramatismo, sino paz interior. Además, el actor habló de cómo la ruptura afectó su carrera artística. Hubo escenas que no podía grabar sin sentir un nudo en la garganta. Mis compañeros de reparto lo notaban, y fue entonces cuando entendí que mi dolor ya no era solo mío, sino que comenzaba a reflejarse en mi trabajo. Eso me obligó a enfrentarme cara a cara con mi propia vulnerabilidad. Esta confesión generó un profundo respeto, porque mostraba cómo la vida personal de un artista influye inevitablemente en su arte. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Ali mencionó a sus fans: ellas han sido mi sostén. Cada mensaje de aliento, cada palabra de cariño, ha sido un faro en medio de mi oscuridad. A veces pienso que no merezco tanto amor, pero me aferro a él porque me da fuerzas para seguir. Estas declaraciones fueron recibidas con un aluvión de comentarios positivos, demostrando que la conexión entre él y su público va más allá de la pantalla. Respecto a Esla, Ali se mostró respetuoso. No quiso dar detalles íntimos ni acusaciones directas, pero sí dejó entrever que hubo momentos de deshonestidad emocional. Lo más doloroso no fue lo que pasó, sino lo que nunca me dijo. El silencio, a veces, duele más que las palabras, afirmó. Con ello, alimentó aún más las incógnitas en torno a la historia, aunque mantuvo el tono de dignidad que lo caracteriza. Cerca del final de la entrevista, Ali compartió una reflexión que marcó a todos: el amor es hermoso, pero también puede ser cruel. Si no aprendemos a cuidarlo, se convierte en un arma que hiere sin piedad. Yo aprendí a la fuerza que amar también significa saber cuándo poner un límite. Estas palabras fueron citadas una y otra vez en redes, siendo convertidas incluso en frases motivacionales que circularon ampliamente. Finalmente, al ser preguntado sobre su futuro, Ali respondió con serenidad: hoy solo quiero enfocarme en lo que me da paz. Tal vez algún día vuelva a abrir mi corazón, pero por ahora mi prioridad es sanar. No tengo prisa, el corazón no entiende de calendarios. Con esta declaración cerró el capítulo de su entrevista, dejando una mezcla de esperanza y melancolía entre quienes lo escuchaban. Lo cierto es que su relato no solo reveló una faceta desconocida de su vida privada, sino que también lo humanizó ante millones de seguidores. En un mundo donde la fama suele ocultar las grietas personales, Ali se atrevió a mostrarlas sin temor, recordándonos que incluso las estrellas también lloran. También sufren y también buscan la manera de volver a brillar después de la tormenta. Y antes de despedirme, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen en los comentarios qué piensan de esta confesión de Ali. ¿Ustedes creen que él debería haber perdonado a Esla o hizo bien en cerrar ese capítulo? Quiero leerlas y compartir este espacio con todas ustedes.